eso, como cada semana, está con nosotros el doctor Claudio Roberto Vázquez Alfaro, doctor en Derecho Constitucional, por cierto. Sobre su opinión, va a ser en varios programas que nos había platicado en este aspecto sobre el sistema electoral y la democracia en México. Ahora, según tengo entendido, va a respondernos, tratar de responder esta pregunta que a veces no es nada fácil. ¿Quién organiza las elecciones en México? Bienvenido, doctor, muchísimas gracias y pues lo escuchamos. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Saludos a usted, a todos sus seguidores en el canal. Exactamente, el día de hoy me gustaría platicar sobre este tema que va de la mano con esta serie de cápsulas que estamos inaugurando respecto del sistema electoral y la democracia en México. Parecería fácil, parecería sencillo decir que el día de hoy tenemos un organismo electoral constitucional que tiene autonomía y que es el encargado de organizar los procesos electorales. Sin embargo, para alcanzar este momento hemos tenido que pasar diferentes etapas. Por lo tanto, me parece muy interesante que la ciudadanía conozca cuál ha sido el camino que ha debido transitarse para que el día de hoy contemos con esta autoridad autónoma electoral. Inicialmente, en México, el sistema político tenía a su cargo la idea de que fueran los propios elegidos quienes llevaran a cabo la calificación de las elecciones. Es decir, hace algunos 30, 40 años, cuando se elegía, por ejemplo, al Congreso de la Unión, los integrantes de la Cámara de Diputados y Senadores se convertían en un colegio electoral. Este colegio electoral, integrado precisamente por aquellos que habían presentado su candidatura y que habían obtenido el mayor número de votos, se convertían entonces en juez y parte. Contendían en las elecciones, pero una vez terminada la jornada electoral, integraban este colegio electoral que se encargaba de revisar si todo se había llevado a cabo de manera correcta. Como ustedes imaginarán, por supuesto, esos diputados y senadores electos decían en el 100% de las ocasiones que todo había sido correcto. La ley se había cumplido, los procedimientos habían sido pulcros, porque en ello estaba su propia permanencia en el poder legislativo. A esa etapa en el sistema político mexicano la llamamos la autocalificación, cuando los propios elegidos se convertían en autoridades momentáneas para determinar la calificación y la validez de sus propias elecciones. Era un mecanismo, insisto, en donde los propios elegidos se convertían en jueces y en parte contendían por un cargo público, pero posteriormente calificaban su propia elección. Y como hemos dicho, en todas las ocasiones señalaban que la elección había sido limpia, pulcra y que por lo tanto el resultado era correcto, claro, porque ellos eran los principales beneficiados de dicha elección. Posteriormente, tuvimos otro mecanismo en donde el órgano que se encargaba de procesar estas elecciones era una dependencia que pertenecía al gobierno, pertenecía a la Secretaría de Gobernación, la llamada Comisión Federal Electoral. Esta Comisión Federal Electoral, que formaba parte de la Secretaría de Gobernación, también tenía ese dilema. ¿Por qué? Porque se comportaba como juez de las elecciones, pero al mismo tiempo era parte del gobierno que resultaba elegido en dichos procesos electorales. No podíamos decir que hubiera imparcialidad, independencia, autonomía, porque, insisto, esa Comisión Federal Electoral pertenecía al propio gobierno que resultaba electo en esos mismos procesos electorales. Esto llegó hasta aquella época de la elección de 1988, donde el sistema político mexicano se cimbró por una competencia muy reñida entre Cuauhtémoc Cárdenas y el entonces resultando presidente Carlos Salinas de Gortari. En ese momento, que el día de hoy ya casi nadie habla de ello, en donde se suele decir, por cierto, que se cayó el sistema electoral, porque efectivamente los cómputos que se recibían por parte de las casillas electorales se detuvieron en un cierto espacio de tiempo y posteriormente los resultados cambiaron, en donde el partido de oposición o el frente opositor, que era el Frente Democrático Nacional, cuyo candidato era Cuauhtémoc Cárdenas, después de ir ganando y de ir punteando en los resultados electorales, después de esta caída del sistema, resultaba ser que se invirtieron los papeles y el candidato del gobierno, el candidato del partido oficial,
tenía ahora la delantera. Esto cimbró el sistema político. Hay muchas consecuencias de esta llamada caída del sistema, en donde, por cierto, se evidencia esta naturaleza de juez y parte, porque el presidente de esa Comisión Federal Electoral era nada más y nada menos que el actual director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, quien se dice llevó a cabo este mecanismo para poder interrumpir, no podemos decir alterar, pero al menos interrumpir el flujo de los resultados electorales. Esto, como les digo, cimbró al sistema político, la sociedad generó un mecanismo de presión más grande y por lo tanto se creó a un instituto destinado exclusivamente para llevar a cabo los procesos electorales. Así nació el Instituto Federal Electoral. El IFE nace en 1990, sin embargo, y esto hay que señalarlo también, el IFE en su nacimiento no contaba con autonomía. Cuando nace el Instituto Federal Electoral, lo hace también como un apéndice de la Secretaría de Gobernación. Es una oficina adscrita a la Secretaría de Gobernación. Tan es así que el secretario de Gobernación fungía al mismo tiempo como director del Instituto Federal Electoral. Así lo hicieron los secretarios de la época y por lo tanto no podríamos decir que hubiera una auténtica autonomía. La autonomía en el sistema electoral y sobre todo en la autoridad que iba a encargarse de esta organización de las elecciones se da hasta el año de 1996. Como hemos platicado en alguna ocasión, en esta reforma electoral de 1996 se reúnen todos los partidos políticos, los más importantes líderes partidistas, y por lo tanto enarbolan esta idea de generar un nuevo sistema electoral. Es en el año de 1996 cuando se ciudadaniza al Instituto Federal Electoral. Se tiene por primera ocasión un Consejo General, que es el órgano máximo de dirección, integrado por ciudadanos elegidos por los diputados a propuesta de los grupos parlamentarios, pero con un sentido de mayor autonomía e independencia. A partir de ese momento, lo hemos platicado, vienen procesos electorales cada vez más auténticos. Eso significa, por ejemplo, que en 2000 se pudiera dar la alternancia y que después tuviéramos una serie de procesos electorales, como lo hemos dicho anteriormente, mucho más libres, mucho más ciertos, en donde las personas podían ejercer su derecho de voto con mayores garantías de secrecía y de autenticidad. Es hasta 2014, en el año 2014, cuando se vuelve a dar una reforma electoral y el Instituto Federal Electoral se convierte en una especie de paradigma del sistema político. Los procesos electorales que maneja el IFE se llevan a todo el país mediante la construcción de un sistema nacional de elecciones. Ese sistema nacional de elecciones tiene en la cabeza, en el vértice más alto, a un Instituto Nacional Electoral. Este Instituto Nacional Electoral ahora tendrá competencia para organizar todas las elecciones en nuestro país. Elecciones de naturaleza federal, como la de presidente, diputaciones y senadurías, en materia local o estatal, como las gubernaturas y las diputaciones locales, pero al mismo tiempo las elecciones de naturaleza municipal, como sucede con los integrantes de los ayuntamientos. Pero el INE también está facultado en estas nuevas normas electorales para, por ejemplo, organizar las elecciones de las dirigencias de los partidos políticos, como sucedió en 2014 con el PRD. En ese momento, el Partido de la Revolución Democrática solicitó al instituto que llevara a cabo sus elecciones para elegir a su dirigencia nacional. Pero al mismo tiempo, el INE ha participado en ocasiones para poder observar algunos procesos de participación, inclusive en sindicatos. Hace algunos meses el INE participó como observador en la legitimación del contrato colectivo de General Motors o también hace algunas semanas en el contrato colectivo del sindicato de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es decir, que el INE ahora tiene una perspectiva de mayor fuerza, de mayor dirección en todo el sistema electoral y lo que es muy importante es reconocer que los funcionarios del Instituto Nacional Electoral se encuentran presentes en todo el territorio nacional. En todo el territorio encontramos oficinas del instituto para dos cosas importantes. La primera de ellos es para llevar a cabo la credencialización. Todos nosotros, ciudadanos, ciudadanas,
cuando adquirimos 18 años y contamos ya con los requisitos para alcanzar esa credencial de elector con fotografía, acudimos a una oficina del INE que generalmente se encuentra muy cerca de nuestros domicilios para poder llevar a cabo este trámite y contar con nuestro documento de identidad. Pero además, hay 300 juntas distritales en todo el país que se integran por un cuerpo de servidores públicos profesionales y ellos son quienes van a organizar las elecciones a lo largo y ancho del territorio nacional. Eso es lo que me parece más importante. Durante estos 23 años de existencia del Instituto Nacional Electoral, heredero de esa tradición del IFE, tenemos el día de hoy un cuerpo de servidores públicos profesionales que por cierto estuvieron a punto de extinguirse hace algunos meses con el llamado Plan B, presentado por el actual presidente de la República. Afortunadamente, y ustedes lo han seguido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó esa reforma electoral denominada Plan B, en donde prácticamente se eliminaban a las juntas distritales y de 5 vocales que Así integran es. cada una de ellas, permanecía solo un vocal operativo, con lo cual se erosionaba, se debilitaba la estructura electoral. Si se dan cuenta, ha sido un gran cambio. Desde ese momento de un fraude, un posible fraude electoral en el 88, hasta las actuales elecciones, en donde es la ciudadanía quien resulta capacitada y sorteada para ser funcionario de casilla y que esas actividades les realizan profesionales seleccionados a través de mecanismos libres de oposición, en donde se cuenta con un servicio profesional electoral, hemos avanzado muchísimo. Lo importante es que ciudadanía, sociedad, todos juntos conozcamos estos aspectos para que podamos defender aquello que nos ha costado construir tanto. Y por cierto, que además el día de hoy está al servicio de la ciudadanía. Pero para terminar, doctor, solamente comentar que inclusive este cuerpo de funcionarios electorales ha llevado a cabo actividades de observación y de emisión de asesoría técnica. Seguramente recordarán que por allá de la década de los 90, en lo que se conoció como la primavera árabe, algunos países, algunos gobiernos del Medio Oriente fueron derrocados, gobiernos de naturaleza autoritaria. Pues déjenme contarles que en esa ocasión hubo un comité de funcionarios electorales del IFE que acudieron hasta aquellos lugares para ser los asesores y para configurar esos nuevos sistemas electorales. El día de hoy, la autoridad electoral, este cuerpo de funcionarios electorales, es reconocido no solamente en México, sino inclusive a nivel internacional. Y ahora me parece que es muy importante que la sociedad también conozca que tenemos a estos funcionarios y que junto con el servicio diplomático, por ejemplo, constituyen los dos ejemplos más grandes de servicios civiles de carrera en nuestro país. Hasta aquí este tema, doctor, que me Doctor, parece muchas interesante gracias. para que la sociedad lo conozca. Gracias. Oye, una pregunta que ahorita me surgió. Fíjese que sería conveniente que tal vez constitucionalmente se dijera que el presupuesto del Instituto Nacional Electoral no pudiera ser reducido, que no puede ser menor anterior al siguiente ejercicio presupuestal, porque ya ve que se les quería ahorcar, eso se le puede ahorcar y lo paran, ¿no? Exactamente, esa es una de las garantías que inclusive los tribunales internacionales han buscado establecer en las constituciones. O lo mismo estamos viendo el día de hoy con el Poder Judicial, en Exacto. donde, por ejemplo, se le quiere ahorcar lo mismo que al Instituto Nacional Electoral con este tema de presupuesto, que entre otras cosas debilita y evita que tengan los recursos necesarios para cumplir todas sus atribuciones. Totalmente de acuerdo. Sí, porque Deberíamos de por más tener. funcionarios capacitados y de buena fe, si los ahorcan económicamente, esto no funciona. Y fíjate, otra cuestión que ahorita también yo me surgió. Digo, puede ser hasta como broma, puede ser algo en serio. Está Manuel Bartlett en la Comisión Federal de Electricidad. Bueno, en un momento dado, desde ahí se pudiera ocasionar otra caída del sistema. El día de En hoy un es momento bastante dado, complicado. Es pero muy podría ser complicado. que se cayera en alguna parte, que cortaran la electricidad, porque supongo que tienen sus propias fuentes ellos, pero no sé hasta cuántas horas resistirá. En un momento dado Es, pudiera serlo, ¿no? Es complicado, doctor, porque el día de hoy, para evitar ese tipo de cuestiones, en todas estas 300 juntas distritales, además de que se llevan acuerdos con CFE, con la Sí, Comisión Federal de Electricidad, se tienen plantas generadoras de energía como respaldos, como una fuente alterna de energía,
para evitar este tipo de situaciones. Además de que toda la información a través de la cual se transmiten los resultados electorales se utilizan en mecanismos de criptografía para poder asegurar su vigilancia y su autenticidad. Además de que todo eso está siendo respaldado en los servidores de oficinas centrales. El día de hoy es bastante complicado. Muy No puedo decir difícil. que sea imposible, pero se escucha más complicado que en ocasiones lo que sucedía en ese año de 1988, donde se suele burlarse, ¿no? Se suele sacar irónicamente diciendo que se bajó la palanca de luz para que se interrumpiera el flujo de los resultados electorales. Además de que el día de hoy todos los representantes de casilla y observadores electorales tienen en sus manos una copia de los resultados de cada Bien. casilla electoral. Y eso hace que la seguridad de las elecciones tenga una mayor autonomía. Doctor, pues muchísimas gracias y esperamos que no suceda, porque luego ya no se sabe qué puede llegar a pasar. Gracias, doctor, y nos vemos la próxima semana para seguir platicando sobre los temas electorales, ¿verdad? Claro que sí. Un placer, doctor. Que Saludos a estén muy todos. bien, saludos, saludos a todos. Hasta luego. Suscríbanse si así lo tienen a bien y si les gustan estos programas. Gracias.